Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Tengo una noticia que sinceramente me ha dejado a mí y a muchísimos fans con la boca abierta, y estoy súper emocionado de compartirla con ustedes. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es pura dinamita en el mundo del espectáculo. Así es, vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, un dúo que siempre genera miles de titulares y suspiros. Y créanme, la noticia de este 29 de septiembre de 2025 es de esas que te hacen preguntarte, ¿es esto real? Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ni una sola de estas primicias y análisis que traemos para ustedes cada semana. ¡Vamos allá! La noticia, como les decía, ha caído como un jarro de agua fría, o quizás como un rayo de sol inesperado, dependiendo de tu perspectiva como fan. Se trata de algo que ha estado rumoreándose, sí, pero hasta ahora, eran solo especulaciones. Sin embargo, este 29 de septiembre de 2025, fuentes muy cercanas a ambos artistas han confirmado lo que muchos anhelaban o quizás temían ver. Y es que, sorpresa, Can Yaman y The Method Demir han decidido unir sus caminos de una manera mucho más profunda de lo que imaginábamos. Sí, han leído bien. No estamos hablando de un nuevo proyecto juntos, ni de un reencuentro casual en algún evento. Hablamos de algo que va a cambiar la narrativa de sus vidas personales y profesionales para siempre. Para quienes no estén tan metidos en el mundo de las teleseries turcas, permítanme hacer un pequeño recordatorio. Can Yaman y The Method Demir saltaron a la fama mundial de la mano de la exitosa serie Erkenci. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que los fans inmediatamente los shippearon hasta el infinito. Y no era para menos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo apuntaba a una conexión especial. Durante la emisión de la serie, los rumores de que su relación trascendía la ficción eran pan de cada día. Y aunque en su momento nunca lo confirmaron oficialmente como una pareja formal, sí que se les veía juntos en varias ocasiones, alimentando aún más las especulaciones. Sus seguidores, divididos entre la esperanza de verlos juntos en la vida real y el respeto a su privacidad, vivieron intensos debates y análisis de cada aparición conjunta. Lo que hace esta noticia tan impactante es precisamente el contexto. Después de Erkenci, sus caminos profesionales se separaron, cada uno embarcándose en proyectos individuales que los han llevado a consolidarse como estrellas internacionales. Can Yaman ha conquistado Italia, participando en producciones locales y generando un fenómeno fan sin precedentes. The Method Demir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía y ha empezado a dar pasos importantes en producciones internacionales, demostrando su versatilidad y talento. Verlos separados pero exitosos mantenía viva la llama de la nostalgia para muchos, quienes siempre guardaron la esperanza de un futuro reencuentro, ya sea en pantalla o en sus vidas. Pero, ¿qué significa exactamente esta unión? Fuentes fiables, y cuando digo fiables me refiero a personas que suelen tener información privilegiada, han confirmado que Can Yaman y The Method Demir están preparándose para dar un paso gigante juntos. Y no me refiero a una boda secreta, aunque el tiempo dirá. Lo que se ha filtrado es algo aún más ambicioso en el plano profesional y por ende personal, que podría tener ramificaciones a largo plazo. Se trata de la creación de una productora conjunta. Sí, una productora. Una empresa que planean lanzar en los próximos meses y que se dedicaría a crear y desarrollar proyectos de ficción y entretenimiento con un enfoque innovador y con la ambición de proyectar talento turco a nivel global, pero con su sello personal. Piensen en las posibilidades. Dos de los nombres más reconocidos y queridos del panorama actual del entretenimiento turco, unidos bajo una misma bandera creativa. Esto no es solo una alianza de negocios, es la fusión de dos visiones artísticas, de dos sensibilidades que cautivaron al mundo en su momento. ¿Qué tipo de historias contarán? ¿Serán dramas románticos que recuerden a Erkenci, pero con un toque más maduro y ambicioso? ¿Se atreverán con géneros diferentes? La especulación aquí es ilimitada y francamente emocionante. Imaginen el nivel de producción, el casting de ensueño que podrían lograr, las historias que podrían escribir y dirigir bajo su supervisión. Sería una plataforma increíble para dar voz a nuevos talentos, tanto delante como detrás de las cámaras, y para seguir explorando las raíces culturales turcas con una perspectiva fresca y moderna. La capacidad de ambos para conectar con audiencias diversas, tanto en Turquía como a nivel internacional,
es un activo invaluable. Esta productora no solo les permitirá tener un control total sobre el contenido que desean crear, sino que también servirá como un faro para el talento emergente, brindándoles oportunidades que de otro modo serían inalcanzables. La elección de los temas, la dirección artística, la selección del elenco, todo estará bajo su curaduría, lo que garantiza un sello de calidad y autenticidad inconfundible. La noticia ha causado un revuelo monumental en las redes sociales. Miles de mensajes inundan plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los fans están eufóricos creando hashtags, compartiendo teorías y expresando su emoción. Khan y Demet juntos de nuevo y la nueva era Yaman of the Mir son algunas de las etiquetas que ya se han vuelto tendencia mundial. Los que los apoyaron desde el principio en Erkencikus ven esto como la culminación de un sueño, la confirmación de que su conexión iba más allá de la pantalla. Otros quizás sienten una mezcla de curiosidad y expectación ante lo desconocido, preguntándose cómo evolucionará su relación profesional y si esta nueva aventura los acercará aún más. La conversación online es un hervidero de ideas, deseos y predicciones. Se rumorea sobre posibles proyectos de series, películas e incluso documentales que podrían abordar temas sociales o históricos relevantes, siempre con ese toque distintivo que los caracteriza. La comunidad de fans, siempre activa y apasionada, se ha convertido en un motor de difusión y análisis, aportando sus propias perspectivas y deseos para el futuro de esta nueva empresa. Es importante recordar que aunque la noticia proviene de fuentes cercanas, aún no hay una declaración oficial conjunta por parte de Khan o Demet. Este tipo de anuncios, especialmente cuando implican un proyecto tan grande y con tantas implicaciones, suelen tener sus propios tiempos de comunicación. Sin embargo, la solidez de las fuentes hace que esta información sea bastante fiable y que la expectación esté más que justificada. La prudencia es habitual en estos casos, ya que los detalles finales, la estructura exacta de la empresa y el calendario de lanzamiento aún están en fase de consolidación. Sin embargo, la confirmación de que están trabajando juntos en este proyecto de envergadura es lo suficientemente sólida como para generar un entusiasmo desbordante. Este proyecto de productora no solo representa una oportunidad de crecimiento para ellos, sino también un mensaje poderoso para la industria. Demuestra que el talento turco tiene la capacidad de crear y liderar sus propias plataformas de producción, compitiendo a nivel internacional. Y que dos de sus estrellas más brillantes decidan unir fuerzas de esta manera, es una declaración de intenciones muy clara: quieren ser pioneros, quieren innovar y quieren dejar una huella imborrable. La industria del entretenimiento turco ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, ganando reconocimiento mundial por la calidad de sus producciones. La iniciativa de Khan y Demet no solo valida este éxito, sino que lo eleva a un nuevo nivel, posicionándolos como líderes y visionarios en este panorama en constante evolución. Su ambición de proyectar el talento turco a nivel global con un sello personal es un objetivo inspirador que sin duda marcará un antes y un después. Personalmente encuentro esto fascinante. No solo por el morbo de ver juntos a Khan y Demet, sino por la visión estratégica que implica. Unir sus nombres y su experiencia para crear algo propio les da un control creativo y financiero que difícilmente obtendrían como actores en proyectos ajenos. Podrán seleccionar las historias que resuenan con ellos, los temas que quieren explorar, y la calidad con la que quieren presentar su trabajo. Esto puede significar una nueva era para el entretenimiento de origen turco, impulsada por dos de sus máximos exponentes. La capacidad de tomar decisiones creativas desde la génesis de un proyecto hasta su culminación les permitirá plasmar su visión artística de manera íntegra, sin compromisos que puedan diluir su mensaje o su estilo. Esto es un paso evolutivo natural para artistas que han alcanzado el pináculo de sus carreras, demostrando una ambición que va más allá de la actuación. Piensen en la dinámica que esto podría generar. ¿Cómo será trabajar juntos en un rol de productores? ¿Cómo gestionarán las posibles diferencias creativas? ¿Sus experiencias personales influirán en las historias que decidan contar? Estas son preguntas que solo el tiempo responderá, pero que añaden un nivel de intriga adicional a todo esto. No se trata solo de verlos actuar, sino de verlos construir, de verlos crear desde la raíz. La colaboración en la producción implica una complejidad y una profundidad que van más allá de la química en pantalla. Implica negociación, toma de decisiones estratégicas, gestión de equipos y, sobre todo, una visión compartida. Será fascinante observar cómo esta dualidad de roles enriquece su proceso creativo y cómo se complementan en esta nueva faceta empresarial. Y
¿Qué pasará con sus carreras individuales? ¿Seguirán actuando en proyectos externos? Lo más probable es que sí. Una productora no necesariamente significa un retiro de la actuación. Más bien, podría ser una forma de complementar sus carreras, de tener más proyectos a su medida, de participar en producciones que ellos mismos hayan impulsado. Esto les daría una flexibilidad y un poder de elección que pocos artistas tienen. La productora podría convertirse en el vehículo perfecto para que ambos exploren roles que siempre han deseado interpretar, o para embarcarse en proyectos más personales y significativos. La sinergia entre sus carreras individuales y la productora creará un ecosistema artístico que potenciará su talento y su alcance de maneras inimaginables. Esta noticia también nos hace reflexionar sobre la evolución de las dinámicas entre celebridades. Lejos quedan los días en que las parejas de famosos se limitaban a apariciones en alfombras rojas o colaboraciones puntuales. Ahora, vemos un movimiento hacia alianzas más estratégicas, proyectos conjuntos que fortalecen sus marcas y amplían su influencia. La productora de Can y de Met podría ser el ejemplo perfecto de esta tendencia. La industria del entretenimiento está cada vez más orientada hacia la creación de marcas personales sólidas y la diversificación de oportunidades. La unión de Can y de Met en este nuevo emprendimiento es un reflejo de esta tendencia, mostrando una visión empresarial audaz y una comprensión profunda de cómo maximizar su potencial y su legado en el mundo del espectáculo. En resumen, mis queridos espectadores, la noticia del 29 de septiembre de 2025 es que Can Yaman y Demet Özdemir están a punto de lanzar una productora conjunta. Un proyecto ambicioso que une a dos de las estrellas más queridas del mundo, con el objetivo de crear contenido innovador y proyectar el talento turco a nivel global. La expectación es máxima y las posibilidades infinitas. Estamos ante el nacimiento de algo grande y desde nuestro canal, estaremos aquí para seguir cada paso de esta emocionante aventura. Hemos desgranado los detalles de esta sorprendente noticia, hemos recordado la química que los catapultó a la fama y hemos explorado las vastas posibilidades que esta nueva alianza representa para el futuro del entretenimiento. Es un momento emocionante para los fans y para la industria en general. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver de esta nueva productora? ¿Están tan emocionados como yo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can y Demet, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y sorpresas. Hasta la próxima.